cordial saludo. El spin se refiere a una propiedad física de las partículas subatómicas por la cual toda partícula elemental tiene un momento angular intrínseco de valor fijo. Se trata de una propiedad intrínseca de la partícula como lo es la masa o la carga eléctrica. El spin se presenta en múltiplos de un medio, puede ser mayor o menor. El átomo de hidrógeno es el más abundante en el cuerpo humano. Spin, girar, propiedad física de partículas subatómicas. ¿Qué es el movimiento de precesión? La precesión o movimiento de precesión es el movimiento asociado con el cambio de la dirección en el espacio, que se experimenta el eje instantáneo de rotación de un cuerpo. ¿Qué es la magnetización longitudinal? Al alinearse de forma paralela o antiparalela al campo magnético y ser sometidos a un campo magnético externo, se da el movimiento de precesión. Se alinea en direcciones paralela o antiparalela al campo magnético. Paralelamente producen una magnetización neta o longitudinal. ¿Qué es la magnetización transversal? Es aquella que logra con un pequeño campo eléctrico de D1 y de radiofrecuencia, el cual rota sincrónicamente con los spins en precesión. Cuando un campo B1 actúa perpendicular al campo principal B0, provoca la llamada nutación o desviación espiral del vector M, lejos de su estado de reposo, que son los pulsos de 90 y 180 grados. Estos pulsos de radiofrecuencia más usados en la relación de magnetización longitudinal inicia vector inicial el eco del spin a la secuencia más utilizada en resonancia magnética. Si sea el estímulo de radiofrecuencia, dichos núcleos liberan energía y vuelven a su situación inicial, el significado del pulso de 90 grados, podemos utilizar un vector para representar la magnetización longitudinal y transversal en el que se inclina el vector de magnetización 90 grados. Después de este pulso rota la magnetización a 180 grados, alrededor del pulso de 180 grados, haciendo que la magnetización refase y produzca una señal denominada eco. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Ivonne Llanos y en esta oportunidad voy a responder a los interrogantes número 6 al 10 de esta actividad. El número 6 es ¿qué es el tiempo de relajación transversal o T2? Vale, pues este tiempo se encuentra asociado a la relajación transversal mediante el cual los espines nucleares dejan de procesar perdiendo de este modo la magnetización transversal en el plano XY. Dicho desfase se produce por tres fenómenos interacciones entre espines, por ello se denomina relajación spin-spin. Desplazamiento químico, que son los núcleos con diferentes desplazamientos químicos, procesan a diferentes frecuencias homogenizadas en el campo magnético externo. Núcleos bajo diferentes valores del campo magnético externo procesan a diferentes frecuencias. 7. ¿Qué es el tiempo de relajación longitudinal o T1? Vale, pues se encuentra asociado a la relajación longitudinal por la que la colectividad de espines nucleares recupera el equilibrio térmico mediante transiciones entre los estados de spin, recobrando la magnetización longitudinal en el eje Z. El equilibrio térmico se alcanza tras intercambios de energía asociados a dichas transiciones. Pues este fenómeno se debe al acoplamiento entre los espines nucleares y sus entornos moleculares y se denomina relajación spin-red. 8. ¿Qué es el tiempo de eco o TE? Es el tiempo transcurrido entre la emisión del pulso de las ondas de radiofrecuencia
estimulador de los espines y el momento en el que obtienen la señal emitida por los mismos durante su relajación. 9. ¿Qué es el tiempo de repetición o TR? Es el tiempo de repetición de un pulso de las ondas de radiofrecuencia. Y el 10, último, ¿qué componentes conforman la secuencia spin-hecho? Es la secuencia más comúnmente usada, conocida también como eco de spin. Se caracteriza por la aplicación inicial de un pulso de radiofrecuencia de 90 grados, seguidos más adelante por uno de 180 grados. Luego del doble del tiempo entre estos dos pulsos se recibe una señal o eco proveniente del tejido estimulado. Muchas gracias. Cordial saludo, estimada tutora y compañeros. En este espacio les hablaré sobre la pregunta número 11, 12, 13, 14 y 15. En la pregunta número 11 nos hablan sobre qué componentes conforman el spin hecho potenciado en T1. El spin hecho potenciado en T1 es cuando se utiliza el tiempo de repetición y tiempo de eco cortos, es decir, se pueden obtener información antes de la relajación transversal. Del mismo modo, se pueden adquirir la diferencia de la intensidad en los tejidos del cuerpo humano. En la número 11 nos preguntan, ¿qué componentes conforman la secuencia spin hecho potenciado en T2? La secuencia spin hecho potenciado en T2 la conforman los tiempos de relajación longitudinal. Esto se debe al tiempo de repetición con el tiempo eco largo. Esta secuencia tenemos que tener en cuenta la intensidad de señal, ya que observaremos la grasa de baja intensidad, los líquidos como por ejemplo el líquido cefalorraquídeo, lo observaremos con una alta intensidad, a diferencia de la sustancia blanca, se observará con una menor intensidad de la señal que de la sustancia gris. En la pregunta número 13 nos preguntan qué componentes conforman la secuencia spin hecho potenciado en densidad de protones. En la secuencia spin hecho potenciado en densidad de protones se mezcla un eco corto, lo que hace la diferencia de la densidad de protones, en este caso el líquido cefalorraquídeo, se observará en una señal intermedia, a diferencia de la sustancia gris, y la sustancia blanca será muy mínima. ¿Qué componentes conforman la secuencia inversión-recuperación? La secuencia inversión-recuperación es muy similar a la de spin hecho, pero lo que la diferencia es que en esta no empieza con el pulso de 90 grados, sino que comienza con el de 180 grados. Esta secuencia es manipulada para la sustracción selectiva de la señal de un cierto tejido del cuerpo humano. En la pregunta número 15 nos preguntan qué componentes conforman la secuencia de STIR. La secuencia de STIR se utiliza un tiempo de inversión corto. Esto admite que la sustracción de señal o la eliminación de la grasa sea utilizada para valorar estructuras con alto contenido graso. Muchas gracias. Buenas tardes, voy a explicar los puntos 16 al 20. ¿Qué componentes conforman la secuencia FLIRE? Es una secuencia potenciada en T2 en la que se anula la señal proveniente del líquido cefalorraquídeo y la sustancia blanca se obtiene de menor intensidad de la señal relación con la sustancia gris, típico de la potenciación T2, y el líquido cefalorraquídeo hipotenso. ¿Qué componentes conforman la secuencia gradiente? De hecho, es una secuencia más rápida y compleja y moderna, en la que se combinan las secuencias de TSE y EPI. Tras el pulso de excitación se obtienen múltiples ecos de spin por refase mediante pulsos de 1800. El número de ecos de spin equivale al factor del turbo. ¿Cuál es la función de los medios de contraste en resonancia magnética, que son usados para mejorar fotografías del interior del cuerpo producidas por rayos X, tomografías axiales computarizadas de TAC, resonancias magnéticas nuclear y ultrasonido? ¿De qué material está hecha la jaula Fahrenheit y cuál es su función? Es un contenedor recubierto por materiales conductores de electricidad como planchas o mallas metálicas que fusionan con un blindaje
contra los efectos del campo eléctrico proveniente del exterior. Defina qué es una antena magnética y qué tipos de antenas existen. Son elementos que se utilizan para recibir la señal de la resonancia magnética de los tejidos. ¿Qué tipos? Antenas envolventes, superficiales, lineales, multielementos, paransat y array. Gracias.